Cuando Lucía abrió los ojos aquella mañana, el silencio de la mansión le provocó un escalofrío que no conseguía comprender. No era el silencio habitual de un hogar elegante, era un silencio vacío, despojado, como si algo hubiese desaparecido para siempre. Se levantó con lentitud, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies, y caminó hacia la planta baja con un nudo en la garganta que no sabía explicar. En cuanto llegó al salón, lo vio todo con una claridad dolorosa. Las maletas de Mateo ya no estaban, y sobre la mesa solo había un sobre blanco con su nombre escrito. Lucía tardó varios minutos en reunir el valor para abrirlo. Conocía la letra de su marido, esa caligrafía perfecta que siempre había admirado, tan segura como el propio Mateo. Justo lo contrario de lo que ella sentía ahora mismo, insegura, frágil, terriblemente sola. Lo nuestro ya no funciona. He encontrado a alguien que me hace sentir vivo. No busques dramatizarlo. Te dejaré la casa y una compensación. No entremos en conflictos innecesarios. Ni siquiera se había molestado en firmar con cariño. Solo Mateo. Como si ella fuera una empleada, no la mujer que había estado a su lado 8 años. Lucía apretó la carta contra su pecho mientras sus lágrimas caían sin control. No era la pérdida del matrimonio lo que la destruía, porque hacía meses que intuía que algo marchaba mal. Era la traición, la indiferencia, la forma cruel en que él la abandonaba. Como si no hubiese sido más que un mueble caro y obsoleto que ya no encajaba en su nueva vida. Los días siguientes fueron una nebulosa. Los rumores no tardaron en llegar. Mateo aparecía del brazo de una joven modelo, 20 años menor que él, en eventos, restaurantes y revistas del corazón. La ciudad entera comentaba la noticia, y Lucía no podía salir a comprar pan sin sentir las miradas ajenas, llenas de morbo y disfrazado de lástima. Cansada de sentirse una sombra en su propia vida, tomó la decisión que llevaba semanas intentando evitar: dejar la mansión, dejar el pasado, dejar todo aquello que solo la lastimaba. Con las pocas maletas que decidió conservar, subió a su coche y condujo hacia el lugar donde sabía que encontraría refugio, el pequeño pueblo costero donde había crecido. Su madre la recibió con un abrazo tan fuerte que por primera vez en meses, Lucía sintió que su corazón encontraba un lugar para descansar. Aquí no tienes que fingir nada, hija. Aquí puedes sanar. Las primeras semanas en el pueblo fueron un bálsamo. Lucía caminaba por la playa cada mañana, respirando el olor salado del mar. Recuperó sus viejos cuadernos y volvió a escribir, una pasión que había abandonado para ser la esposa perfecta de un millonario. Redescubrió quién era sin las exigencias sociales, sin los lujos vacíos, sin la presencia imponente de Mateo que siempre lo eclipsaba todo. Una tarde, mientras estaba en la antigua librería del pueblo buscando un cuaderno nuevo, escuchó una voz masculina detrás de ella. Ese color te pega, dijo. Parece que ha sido hecho para ti. Lucía se giró sorprendida. Frente a ella había un hombre de mirada cálida, barba de 2 días y unas manos grandes que sostenían un libro de tapas amarillas. No tenía el aspecto pulido de los hombres que solía frecuentar su exmarido. Este hombre tenía una presencia serena, real, profundamente humana. Signo de interrogación abierta. ¿Perdón?, preguntó ella con una sonrisa tímida. El cuaderno azul. Te queda bien, repitió él. Suelo observar a la gente que escribe. Parece que tú tienes historias guardadas. Ella sonrió con algo parecido a un sonrojo. Puede ser, respondió. ¿Trabajas aquí? Soy Daniel. Propietario, repartidor, limpiador, reparador y vendedor, dijo con humor, inclinando la cabeza. La librería es mía. Lucía rió por primera vez en mucho tiempo. Y aquella risa, tan ligera, tan auténtica, la sorprendió más que las palabras del hombre. Desde ese día, comenzó a visitar la librería con frecuencia. A veces hablaban de libros, otras de la vida, otras simplemente compartían silencios que no necesitaban explicación. Daniel tenía esa habilidad extraña de hacerla sentir vista, escuchada, valorada. No la trataba como la ex esposa del millonario, sino como Lucía, solo Lucía. Una tarde, mientras ambos ordenaban cajas de libros antiguos, Daniel la miró con una sinceridad que la desarmó. No sé lo que te hizo daño, dijo suavemente, pero veo en tus ojos que estás sanando. Y lo estás haciendo muy bien. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía. O quizás se reconstruía. Sin darse cuenta, se acercó a él y apoyó la frente en su pecho. Daniel no dijo nada, solo la abrazó con una delicadeza que la hizo llorar de alivio. Ese fue el comienzo de un amor sencillo pero profundo, como un amanecer lento que se abre paso tras una noche demasiado larga. Daniel no le prometía lujos, ni fiestas, ni apariencias. Le daba algo infinitamente más valioso: paz, respeto, ternura y una complicidad que nunca había vivido. Mientras tanto, en la ciudad, la vida perfecta de Mateo empezaba a resquebrajarse. La relación apasionada con la joven modelo se había convertido en un espectáculo mediático lleno de discusiones, gastos excesivos y problemas legales. Además, los socios habían empezado a desconfiar de su capacidad para dirigir la empresa. Bebía demasiado, llegaba tarde, descuidaba proyectos clave y tenía un temperamento cada vez más inestable. Y como si fuera poco,
La joven modelo lo abandonó en cuanto se quedó sin acceso a ciertas cuentas que Mateo había intentado proteger ante el peligro de que lo estafaran. Cuando la noticia salió en la prensa, su reputación cayó en picado. Fue entonces cuando, por primera vez, pensó en Lucía. Recordó cómo ella lo ayudaba, cómo organizaba sus eventos, cómo le daba estabilidad, cómo lo había amado con una lealtad que ahora entendía que jamás mereció. La buscó en la mansión y descubrió que había desaparecido. Intentó llamarla, pero ella no contestó. Incluso envió flores que Lucía dejó sin abrir. Finalmente, decidido a arreglar las cosas, condujo hasta el pueblo donde sabía que vivía la madre de Lucía. Cuando llegó, la vio caminando por la calle principal con Daniel a su lado. Iban de la mano, sonriendo, completamente ajenos al mundo. Mateo sintió un golpe en el pecho. Ella estaba distinta, luminosa, segura, tranquila, hermosa de una forma nueva, natural, radiante. Estaba completa sin él. Peor aún, estaba feliz. Se acercó con prisa. Lucía dijo atropelladamente: «Tenemos que hablar». Ella lo miró en silencio. No había odio, no había tristeza, solo una calma firme que lo descolocó. «No tenemos nada que hablar», Mateo respondió. «Sé que cometí errores, pero podemos empezar de nuevo». «Te extraño». «Te necesito». «Me equivoqué». Daniel la observó en silencio, sin intervenir. Sabía que no hacía falta. Lucía podía defenderse sola. Ella respiró profundamente. «No eres tú quien me necesita», dijo con voz serena. «Es tu ego. Has perdido dinero, reputación y compañía. Pero lo que yo perdí contigo fue mucho peor. Me perdí a mí misma. Y eso no volverá a pasar». Mateo miró a Daniel con desprecio. Signo de interrogación abierta. ¿Y él? ¿Quién es? ¿Qué puede darte este tipo que yo no? Lucía tomó la mano de Daniel con serenidad. «Todo lo que tú nunca supiste dar. Amor real, respeto, paz, y sobre todo, libertad para ser yo misma». Mateo sintió como el mundo se le desmoronaba. Por primera vez, entendió que lo había perdido todo. No porque ella lo abandonara, sino porque él la destruyó sin darse cuenta hasta que ya no quedó nada para salvar. Lucía se giró para marcharse, pero antes de dar el primer paso dijo la frase que selló su destino. «Tú me abandonaste creyendo que eras mi mundo, pero yo descubrí que mi mundo empezaba cuando tú te fuiste». Mateo la vio alejarse con Daniel, entre risas, en paz, enamorada, y comprendió demasiado tarde que ese era el amor que nunca supo valorar, el amor que jamás volvería, el amor que lo condenaría para siempre al arrepentimiento. El verano llegó al pequeño pueblo costero, y con él una sensación de renovación que parecía envolver cada rincón del lugar. Para Lucía, ese verano se convirtió en el símbolo de una vida que jamás pensó que volvería a tener. Había dejado atrás una mansión vacía para descubrir un amor tan real, tan honesto, que casi le parecía un sueño. Daniel se había convertido en su compañero, en su refugio, en la voz que calmaba sus tempestades internas. Caminaban juntos por la playa, abrían cajas antiguas en la librería buscando tesoros olvidados y cenaban en la terraza de la casa de su madre mientras el sol se escondía tras el mar. Cada día que pasaba, Lucía descubría nuevas razones para creer que la felicidad no necesita lujos, sino libertad. Pero no todo era calma. Desde el día en que Mateo los vio juntos, el exmarido millonario no había dejado de insistir. Llamadas perdidas, mensajes, correos electrónicos, incluso cartas que enviaba a la casa de la madre de Lucía. Era como si el hombre estuviera desesperado por recuperar algo que nunca había valorado. Lucía no respondía a ninguno. Había cerrado esa etapa con firmeza. Sin embargo, la persistencia de Mateo empezaba a inquietar incluso a Daniel, aunque él intentaba no demostrárselo. Una tarde, mientras Lucía estaba ayudando en la librería, Daniel recibió una llamada. Se apartó unos pasos para contestar y cuando volvió tenía el gesto tenso. Era Tomás, el dueño del bar, explicó. «Mateo está en el pueblo, preguntando por ti otra vez». Lucía cerró los ojos, frustrada. «No entiendo qué pretende ahora». «Ya le dije todo lo que tenía que decirle». Daniel se acercó a ella y le tomó las manos. «No tienes que preocuparte», dijo con una voz suave pero firme. «No voy a permitir que te haga daño, ni que te robe la paz que has ganado. Pero es posible que necesite escuchar otra vez que tu vida sigue sin él». Lucía sabía que Daniel tenía razón, aunque la idea de volver a enfrentarse a Mateo le revolvía el estómago. Sin embargo, esta vez no era la misma mujer rota del pasado. Esta vez estaba acompañada, fuerte y consciente de su propio valor. Esa misma tarde, Mateo apareció frente a la librería como si esperara encontrarse con Lucía saliendo del trabajo, igual que en cuando vivían en la ciudad. Solo que ya no era su mundo. Llevaba el traje arrugado, los ojos cansados y el porte soberbio que solía acompañarlo parecía haberse desvanecido. Era un hombre derrotado que trataba de sostener una dignidad que ya no poseía. «Lucía», dijo, acercándose con paso vacilante. «Necesito hablar contigo». «Por favor, solo 5 minutos». Ella, con una calma que meses atrás no habría imaginado, se cruzó de brazos. «Mateo, te lo dije muy claro. Mi vida siguió. No quiero recordar, ni volver, ni escucharte. No voy a darle más espacio a alguien que me destrozó sin dudarlo». «No vine a pedir otra oportunidad», contestó Mateo bajando la mirada. «Oh,
Al menos no solo eso. Vine a pedir perdón. De verdad. Me he dado cuenta de que fui un idiota, de que perdí lo mejor que tenía. Y sí, me arrepiento todos los días. Y sé que tú ya no estás sola. Daniel, que observaba desde la puerta de la librería, dio un paso hacia adelante. Mateo levantó la vista y lo vio, pero esta vez no hubo desprecio ni arrogancia en su mirada, solo resignación. Sé que tú eres el hombre que... Mateo tragó saliva, que ahora la acompaña. No pienso armar una escena. Solo quiero decirle algo y luego me marcho. Lucía dudó un momento, pero asintió. Si necesitaba cerrar heridas, lo haría en sus propios términos. Habla, dijo ella. Mateo respiró hondo. Perdí mi empresa, confesó con voz rota. Mis socios me apartaron. Todo lo construido durante años. Deshecho en meses. Y he estado solo. Lucía, descubrí que la gente que estaba a mi alrededor lo hacía solo por lo que tenía. Y pensé en ti, en cómo me apoyabas, cómo estabas siempre ahí sin pedir nada. Cómo te perdí por mi estupidez. Lucía lo miró en silencio. Era extraño ver a Mateo vulnerable, casi irreconocible. Pero también entendía algo importante. Su arrepentimiento no cambiaba el pasado. Mateo, dijo ella con un tono firme y compasivo. Aprecio que hayas venido a disculparte. Lo recibo. Pero no puedo ayudarte, no puedo acompañarte, y no puedo volver a tenerte en mi vida. Yo también estuve sola contigo, y prefería estar sola de verdad antes que seguir así. Ahora ya no estoy sola, y no voy a retroceder. Mateo bajó la cabeza, derrotado. Lo sé, susurró. Solo quería escucharte una última vez, y decirte que espero que seas feliz, de verdad, incluso si no es conmigo. Lucía sintió suavemente. Ya lo soy. Mateo tragó un sollozo y se giró. Antes de marcharse, se detuvo un instante para mirar a Daniel. Cuídala, dijo con una voz apagada. Es lo más valioso que alguien podría tener. Y entonces se marchó, caminando sin rumbo por la calle, más pequeño de lo que Lucía jamás lo había visto. Durante semanas no volvieron a saber de él. Con la presencia de Mateo finalmente disolviéndose de sus vidas, Lucía y Daniel pudieron respirar aliviados. El verano avanzaba lleno de cenas en la playa, charlas bajo las estrellas y paseos por los acantilados. Lucía escribía más que nunca, inspirada por la libertad, por Daniel, por el amor que renacía en cada gesto cotidiano. Una mañana, Daniel la despertó con una sorpresa. Un desayuno improvisado y un sobre encima de la mesa. Ella lo miró confundida. Signo de interrogación abierta. ¿Y esto? Ábrelo, respondió él con una sonrisa llena de emoción. Lucía abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta. Una invitación. Su primera obra, un libro de relatos escrito por ella misma, sería publicado.